Episodio 1. La iglesia que olvida. El pecado más grande no es el que se comete, sino el que se esconde en nombre de Dios. Nadie la vio llegar. Pero una mañana, las campanas de la iglesia, oxidadas, mudas desde hacía casi 2 décadas, repicaron solas. Los pocos habitantes del pueblo salieron de sus casas, como si algo más fuerte que la curiosidad los arrastrara. Y ahí estaba ella, una mujer descalza, vestida de negro, con la piel cubierta de polvo, y un vientre que palpitaba, como si llevara 2 corazones. No hablaba, no temblaba, solo sostenía en una mano un rosario sin cruz, y en la otra, una carta firmada por nadie, sellada con sangre seca. El padre Joaquín, único sacerdote que aún quedaba en San Lázaro del Silencio, leyó el mensaje con las manos heladas. No pidan el nombre, no exijan su origen, solo denle leche y tiempo. Joaquín quiso interrogarla, bendecirla, negarla, pero al mirar sus ojos, olvidó las preguntas. Esa noche, ella dio a luz sola, dentro de la iglesia abandonada. Las paredes sudaban, las velas, aún sin fuego, ardían, y del altar se desprendió una grieta, que jamás había estado allí. El niño nació sin llanto, sin sangre, sin cordón, solo un suspiro, como si no hubiera llegado al mundo, sino que regresara a ocupar su lugar. Pero lo peor vino después. A la medianoche, la mujer se desnudó hasta la cintura, y amamantó al niño, y en ese instante, se escucharon gemidos en todo el pueblo, no del bebé, no de ella, sino de voces rotas, voces que provenían de sus pechos, como si del otro lado de su carne, alguien, o algo, bebiera desde el fondo del infierno. El padre Joaquín, en su celda, despertó empapado en sudor, y al mirar su Biblia, la página del Apocalipsis estaba arrancada. En su lugar, una sola frase, escrita con leche coagulada: no todos los demonios quieren poseer, algunos solo quieren volver a casa. Episodio 2. El primer pecador, el monje sin rostro. Hay confesiones que no piden perdón, solo un pecho tibio donde morir. La iglesia volvió a cerrar sus puertas, pero no con llaves, sino con silencio. Desde la noche del parto, la mujer no salió, no pidió comida, no habló, solo amamantaba al niño. Una vez cada medianoche, siempre en la misma posición, siempre con la mirada fija, en un crucifijo sin Cristo. Los aldeanos dejaban ofrendas, no por fe, sino por miedo. Velas, leche, pequeños rosarios, y en una ocasión, un dedo humano envuelto en cinta negra. Nadie preguntó de dónde vino. Todos fingieron que Dios aún tenía control. La segunda noche, llegó el primer visitante. Nadie lo vio entrar, nadie lo vio caminar. Solo se oyó un golpe seco en la puerta del templo, seguido por un susurro, que ninguna garganta humana habría podido producir. No vengo por redención, vengo a devolver lo que me robaron. El rostro que perdí al servirle. La mujer lo dejó pasar. Era alto, cubierto con una túnica gris, mojada por una lluvia que no caía, y en lugar de cara, un velo de carne arrugada, como si Dios se hubiese detenido antes de terminarlo. Lo llamaban el monje sin rostro. Se arrodilló frente al niño. Temblaba, y de su túnica caían hojas de un evangelio, escrito en un idioma prohibido. Yo lo bauticé, susurró. Yo dije en el nombre del Padre, sin saber que ese Padre no era el que creíamos. Yo lo marqué con agua, pero el agua ya venía sucia. El niño lo miró, por primera vez. Sus ojos se abrieron. No tenían iris, solo una blancura líquida, como leche estancada. Y el monje comenzó a llorar. No lágrimas, sangre. Cada gota caía en las piedras, y cada gota quemaba un versículo. Versículos que nadie recordaba haber leído, pero que vivían grabados en los pecados más antiguos del pueblo. La mujer levantó al niño, lo colocó sobre su pecho, y amamantó. El monje sin rostro tembló, y entonces comenzó a deshacerse, como si al beber el niño tragara no carne, sino culpa acumulada durante siglos. Y antes de desaparecer, el monje susurró con voz ya humana: gracias por darme el infierno que merezco. Episodio 3. Confesiones en la cuna. Hay culpas tan antiguas, que ya no buscan castigo, solo ser nombradas por alguien que nunca ha pecado. Desde la desaparición del monje sin rostro, la iglesia no volvió a recibir visitas. Pero el pueblo empezó a soñar. No eran pesadillas, eran confesiones. Cada noche, uno por uno, los habitantes soñaban que entraban en la iglesia, que se acercaban al niño, y que hablaban, no con palabras, sino con el pecho abierto, con los huesos,
con los secretos que llevaban guardados desde generaciones anteriores. Una mujer mayor soñó que arrojaba al fuego una cuna vacía. Cuando despertó, la piel de sus manos tenía ampollas, y su hija, muerta al nacer hace 30 años, apareció nombrada en el acta parroquial. Un carnicero soñó que degollaba corderos con los ojos de su padre. Despertó temblando, y frente a su puerta, un cordero blanco, respirando, mirándolo con la misma expresión de cuando su padre murió en confesión. Pero nadie hablaba, nadie compartía sus sueños, porque todos sabían que lo que estaban sintiendo no venía de Dios, venía del niño. El padre Joaquín, desesperado, volvió a entrar al templo. Quería ver si aún existía el altar, si aún estaba ella. Pero al cruzar la nave, se dio cuenta, la iglesia no era la misma. Ya no tenía vitrales, solo paredes cubiertas de frases, escritas en latín, hebreo, griego, y en una lengua que no se traducía. En el centro, la cuna, pequeña, silenciosa, y junto a ella, una pila de objetos. Objetos que no deberían estar allí. Un anillo de bodas roto, una hostia quemada, una cuchara de madera, con sangre seca. El padre se arrodilló, no por fe, sino porque sintió que lo estaban mirando desde dentro. Y entonces, soñó despierto. Soñó con su primer amor, cuando aún era joven, antes del seminario. Una mujer, un embarazo oculto, un aborto forzado, y un nombre nunca pronunciado. Al despertar, en el banco frente al altar, había una servilleta antigua, con una sola palabra: Lucía. Episodio 4, el santo que fue borrado del cielo. No todo lo que está en el infierno es maldito, ni todo lo que habita el cielo es puro. La noche cayó con un silencio anormal. No ladraban los perros, no zumbaban los insectos, ni siquiera crujían las maderas del convento abandonado. Era como si todo el mundo contuviera la respiración. Y entonces, llegó él. Vestía túnica blanca, pero sus pies descalzos dejaban ceniza, no huellas. Tenía la mirada de quien había visto a Dios, y no había sido bienvenido. Sobre su pecho, una herida en forma de cruz, que no sangraba, pero que palpitaba como si aún doliera. Nadie sabía su nombre, solo dijo: fui canonizado, y luego eliminado, porque mi evangelio no servía al miedo. Caminó directo a la iglesia. La puerta se abrió sola. Ni la mujer ni el niño se movieron. El santo caído se arrodilló. Lloró, no con tristeza, sino con hambre. No vengo a ser perdonado, vengo a ser nutrido, porque incluso el cielo olvida a los que no cumplen su guión. La madre lo miró. Por primera vez, se le vio temblar, no de miedo, sino de reconocimiento. Ella sabía quién era. Él fue quien, según los textos perdidos, predicó que Dios tenía sombra, y que esa sombra debía ser amada, no destruida. Fue expulsado de todos los libros, reescrito, olvidado, pero no por siempre. El niño abrió la boca, sin hacer sonido, sin pedir, y el santo se acercó al pecho de la mujer, apoyó su rostro, y bebió. Las paredes de la iglesia comenzaron a agrietarse. Las imágenes de santos temblaban. Los vitrales se volvieron negros, porque ningún espacio sagrado soporta que un condenado por el cielo sea alimentado por lo que aún no ha sido nombrado. El santo se desvaneció, pero su cruz sangró una última vez, y con su sangre se escribió una frase en el altar: el cielo también borra a sus hijos, pero ellos no dejan de existir, solo esperan volver con sed. Episodio 5, el exorcista que tenía un demonio en la mano izquierda. Quien apunta al mal debe estar seguro de no tenerlo en su propia carne. Su nombre era Padre Elías Vargas. Había recorrido 3 continentes expulsando demonios. Había escrito libros. Había sido aplaudido por obispos, temido por brujos, y reverenciado por los desesperados. Pero nunca antes había sido llamado por una carta sin firma, y una frase escrita con sangre invertida: ven solo, no para salvar, sino para ser revelado. Llegó al pueblo con su sotana negra, su crucifijo de plata, y un maletín de cuero que contenía agua bendita, hostias, aceite, y una pequeña caja de madera sellada con 3 candados. Nunca se separaba de esa caja. Nadie sabía lo que guardaba, solo él, y el demonio que vivía en su mano izquierda. Sí, el exorcista cargaba con una posesión, una que él mismo eligió mantener. Para conocer al enemigo, decía, hay que dejar que respire contigo. Y su brazo izquierdo, siempre cubierto, temblaba al acercarse al mal. Cuando entró en la iglesia, el niño dormía. La madre lo amamantaba en silencio.
La cuna flotaba levemente a unos centímetros del suelo. Y el aire sabía a ceniza mojada. Elías no tembló. Pero su mano izquierda sí. «Vengo a purificar», anunció. La mujer no lo miró. Solo murmuró. «¿A quién? ¿A él? ¿O a ti?» Elías sacó su crucifijo. Lo alzó. Comenzó a recitar en latín. Pero al llegar a la palabra «libera», la iglesia se oscureció. Y su brazo izquierdo se desató solo. El guante cayó. Y todos vieron lo que escondía. Una mano roja, seca, con uñas negras. Y letras grabadas directamente en la carne. Letras que se movían. El demonio en su brazo comenzó a hablar. No en voz alta, sino desde dentro de su pecho. «Yo no habito al niño. Yo habito a quien tiene miedo de dejarme ir». Elías cayó de rodillas. El crucifijo se le derritió en los dedos. Y en su caja sellada. Los candados se abrieron solos. Dentro no había objetos. Ni reliquias. Solo un espejo. Uno tan negro, que no reflejaba nada. Excepto el momento exacto en que él decidió guardar el mal para sí. La mujer se acercó. No con violencia. Con compasión. Le colocó al niño en el brazo izquierdo. Y el niño, mamó. El grito que siguió no fue humano. Fue antiguo. Fue celestial. Fue infernal. Fue limpieza. Y cuando terminó, el brazo de Elías era nuevo. Pero su rostro era de alguien que había visto el juicio sin juez. Episodio 6. El ciego que suplicó olvidar la luz. No todo el que fue tocado por un ángel quedó bendecido. Algunos quedaron ciegos. Para no enloquecer. Llegó caminando solo, apoyado en un bastón tallado con versículos sin terminar. Su túnica era gris. Y su rostro estaba cubierto por un velo blanco. Manchado en el centro por una lágrima seca. No pidió ayuda. No miró a nadie. Pero todos sintieron que él los veía, por dentro. Lo llamaban Abel del silencio. El último hombre vivo. Que, según los textos antiguos, había visto un ángel verdadero. Y no volvió a hablar desde entonces. Una vez al año. Recitaba una sola frase. En una lengua que moría en cuanto se pronunciaba. Y este era el año. Y este era el lugar. Entró en la iglesia sin tocar la puerta. El aire se volvió espeso. Las paredes crujieron. La cruz colgada sobre el altar se dio vuelta sola. La mujer lo esperó. El niño dormía en su regazo. Abel se arrodilló. Y con voz quebrada, habló por primera vez en 27 años. «No vengo a pedir sanación. Vengo a pedir oscuridad. Porque la luz que vi no era amor. Era verdad. Y la verdad me quema aún los párpados del alma». La mujer le acarició el rostro. Y bajo su velo, sus ojos blancos comenzaron a sangrar. Pero no lloraba. Sonreía. Porque por fin alguien entendía. Que no todo lo celestial es bello. Que hay luces que iluminan tanto. Que matan la esperanza. El niño abrió los ojos. Sus pupilas eran negras. Pero brillaban desde adentro. Se acercó lentamente al ciego. Y no lo tocó. Solo se acostó en su regazo. Y en ese momento, Abel recordó todo. El ángel. El juicio. La voz sin boca que le dijo: «No estás listo para lo que pides ver». Y entendió, por fin, que su ceguera no era castigo. Era misericordia. El niño cerró los ojos. Y los de Abel. También. Esta vez. No por ceguera, sino por paz. Episodio 7. La niña que habló en lengua de nadie. Cuando el silencio se rompe sin aprender a hablar, no nace una voz. Nace una profecía. Tenía 6 años. Nunca había pronunciado una palabra. Sus padres la creían muda desde el nacimiento. Y aún así, cada noche, ella movía los labios frente a la ventana, como si conversara con alguien que nadie más podía ver. Un día, simplemente desapareció. Ninguna puerta forzada. Ninguna huella. Solo un rastro de pétalos secos. Desde su cama hasta la calle de tierra. La encontraron al amanecer. De pie frente a la iglesia. Vestida de blanco. Cubierta de polvo. Y con los ojos completamente negros. No caminaba. Avanzaba como si el aire la guiara. El pueblo la observó en silencio. Sabía, sin saber por qué, que no debían detenerla. La mujer, la madre del niño, ya la esperaba. Sentada frente al altar. Con el pecho descubierto. El niño, despierto, la observaba con una quietud que no era humana. Y entonces, la niña abrió la boca. Lo que salió de ella no fue idioma. Fue una cascada de sonidos imposibles. Sílabas que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Ni hebreo, ni latín, ni sumerio, sino algo anterior a las escrituras. La iglesia tembló. Las paredes transpiraron. Las velas se apagaron. Y la cruz giró sobre sí misma 3 veces. Cada palabra dicha por la niña caía como una campana en el pecho de quienes la escuchaban. Algunos cayeron al suelo.
llorando sin saber por qué. Otros, simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido, como si fueran errores en el texto sagrado de la realidad. El niño extendió la mano, tocó la frente de la niña, y al instante, ella cayó al suelo, dormida, sonriendo, libre, callada de nuevo. Pero antes de desmayarse, una última frase, Clare, salió de sus labios, en voz perfectamente humana. Cuando él diga la primera palabra, los libros caerán de rodillas. Episodio 8, los científicos que querían clonar a Dios. Cuando la fe se convierte en experimento, lo divino no muere, se venga. No llevaban cruces, ni sotanas, ni Biblia en mano. Llevaban tabletas, guantes quirúrgicos, agujas frías. Sus cánticos eran códigos binarios. Sus oraciones, protocolos, venían de lejos, del norte, de un instituto llamado Lux 7, respaldado en silencio por jerarquías eclesiásticas, que ya no creían en milagros, pero sí en patentes divinas. Su líder era el doctor Iván de la Croix. Es seminarista, excomulgado, y ahora, biólogo molecular obsesionado con una sola idea. Si Dios dejó una huella en la carne, debemos poder replicarla, purificarla, controlarla. Llegaron al pueblo con camionetas sin placas. Montaron un laboratorio portátil a las afueras. Y ofrecieron vacunas gratuitas a los aldeanos. A cambio de una cosa, muestras de sangre del niño. Pero nadie quiso hablar. Nadie quiso acercarse. Porque todos sabían que no se toca lo que no fue creado para ser entendido. Los científicos no pidieron permiso. Entraron al templo al amanecer. Con luces blancas. Con jeringas sagradas. La mujer no se movió. Solo cubrió al niño con su cuerpo. Y fue entonces que la iglesia dejó de ser un edificio. El suelo se agrietó. Las estatuas sangraron por los ojos. Las pantallas de los científicos estallaron una a una. Y las muestras que ya habían tomado se evaporaron como si nunca hubieran existido. De la Croix se acercó con la jeringa final. El niño lo miró. Y en su pupila, el científico vio su propio rostro envejecer y pudrirse en un parpadeo. Cayó de rodillas, gritando: «No es genético, no es humano, es el error perfecto». Antes de morir, escribió en su bata, con su propia sangre: «Dios no puede ser clonado, porque aún no ha terminado de escribirse». Final del episodio. Episodio 9, el Papa que quiso reescribir su pecado. Hasta el trono más santo tiene polvo en los cimientos. Y a veces, ese polvo llora. La carta llegó sin sello, sin remitente. Solo una hoja de pergamino antiguo, con letras escritas a mano temblorosa. No pido redención, tampoco juicio. Solo una nueva primera frase. Estaba firmada por un nombre que no debía existir en papel. Gregorio XX. El Papa oculto. El último pontífice vivo. Del archivo que nunca fue publicado. Su rostro no aparecía en fotografías. Su existencia se negaba desde Roma. Pero su nombre pesaba como un dogma enterrado. Pocos sabían que había renunciado al Vaticano. Tras una visión. No por miedo, sino porque había visto al niño antes de que naciera. Y desde entonces, esperaba el momento para enfrentarlo. No como líder, sino como pecador con sotana. Llegó al pueblo cubierto con túnica negra, el anillo papal escondido, y el rostro envejecido no por los años, sino por lo que cayó durante décadas. Nadie lo detuvo, porque nadie lo reconoció. Solo la mujer, la madre, levantó la mirada al verlo cruzar las puertas del templo, y dijo, sin voz: «Tú también amamantaste algo que no era santo». Gregorio se arrodilló frente al niño. Lloraba, no de arrepentimiento, de cansancio. Habló solo una vez. Escribí bulas, firmé silencios, coroné inocentes y excomulgué culpables. Pero el mayor error fue la página que nunca permití nacer. El niño lo miró, tocó su frente. Y entonces Gregorio recordó todo. La noche de 1967. El joven seminarista que lo amaba. El decreto que lo condenó. El beso que nunca se escribió en los evangelios. Y el exilio que disfrazó de obediencia. Gregorio cayó al suelo. No muerto. No liberado. Reescrito. Sobre su espalda apareció una línea. En tinta dorada. Como si el niño hubiera corregido la historia. Él también fue digno de ternura. Episodio 10, la primera palabra. Toda creación comienza con un sonido. Y todo final, también. No hubo eclipse. Ni sangre. Ni terremotos. Solo un silencio. Tan profundo. Tan exacto. Que incluso los relojes detuvieron su tic-tac. Como si el tiempo mismo supiera que algo sagrado estaba por ser pronunciado. Desde el norte y el sur. Desde catedrales y mezquitas.
Desde cuevas sagradas y templos subterráneos. Llegaban los murmullos. El niño va a hablar. El verbo se hará voz. El mundo será nombrado de nuevo. En Roma, Jerusalén, la Meca, el Tíbet, los líderes religiosos dejaron de predicar. Los ateos dejaron de negar. Los científicos silenciaron sus datos. Porque nadie sabía qué diría. Pero todos sabían que después de esa palabra, nada sería igual. La mujer lo sentó sobre el altar. Por primera vez. No lo cargaba. Lo ofrecía. No como sacrificio, sino como semilla. El niño abrió la boca. Y todos los pájaros del pueblo alzaron vuelo al mismo tiempo. Los animales se acercaron. Los bebés dejaron de llorar. Los enfermos sonrieron en su agonía. Y entonces, el niño habló. Pero no fue una palabra humana, ni divina, ni siquiera traducible. Fue un sonido. Uno solo, pero eterno. Un eco que resonó no en los oídos, sino en el alma. Y con ese sonido, las piedras recordaron que antes fueron ceniza. El agua recordó que antes fue silencio. Y los hombres recordaron quiénes eran antes de ser nombrados. Las escrituras del mundo comenzaron a borrarse. No por censura, sino por renovación. Porque todo lo dicho antes ya no bastaba. Había una nueva primera frase. Una que no necesitaba ser escrita. Solo vivida. Episodio 11, el hombre que nadie recordó. Algunos nacen para ser profetas. Otros, para ser condenados. Pero hay uno, que nació solo para oír la palabra. Y desvanecerse. Se llamaba Tomás Estrella. O al menos eso decía su carné de identidad. Ningún rol en la iglesia. Ningún pecado grave. Ninguna virtud destacable. Un hombre más. Uno como cualquiera. O quizás, uno como nadie. Vivía solo. Leía libros que no terminaba. Rezaba sin fe. Dudaba sin rabia. Y amaba en silencio. Sin ser notado por quien amaba. Era invisible sin ser fantasma. Real sin ser necesario. La mañana después de la primera palabra, Tomás despertó llorando. Sin razón. Sin emoción. Solo lloraba. Y mientras lloraba, las cosas a su alrededor dejaban de recordarlo. Su cepillo de dientes cayó al suelo. Su gato lo miró sin reconocerlo. Su reflejo en el espejo parpadeó, como si le costara sostener su imagen. Salió a la calle. Nadie lo saludó. Nadie lo esquivó. Nadie lo vio. Intentó hablar, pero su voz era un murmullo, que no se adhería al aire, como si el sonido ya no creyera en él. Y cuando llegó frente a la iglesia, la mujer lo esperaba. No sorprendida, no dolida, solo, ¿sabía? ¿Por qué yo?, preguntó Tomás, con voz de quien ya se siente al borde del olvido. La mujer le respondió, con palabras que no usaban boca, porque alguien debía escuchar la palabra, y no dejar huella. Alguien debía ser el espacio vacío, entre la revelación y el eco. El niño lo miró, sin juicio, sin emoción, solo con gratitud. Y al instante, Tomás sintió, como su nombre dejaba de pertenecerle. Las letras en su DNI se borraron. Su sombra ya no le seguía. Y su respiración comenzó a sonar como si viniera de una habitación lejana. El último pensamiento que tuvo fue simple. Tal vez nunca fui para ser recordado. Solo para estar presente. Cuando la verdad entró al mundo. Episodio 12, final de serie, la página que no se escribe. Al principio fue la palabra. Pero al final, será el pensamiento puro. Las lenguas comenzaron a deshacerse en los labios. Los libros se cerraban solos. Los alfabetos olvidaban cómo formarse. No era castigo, ni milagro. Era la expiración del lenguaje. Las oraciones se interrumpían sin razón. Los sermones se evaporaban en el aire. Incluso los pensamientos comenzaban a crujir, como ramas secas, que ya no sabían cómo sostener su significado. Las religiones se reunieron por última vez. Los sabios escribieron sus últimas frases. Los poetas se despidieron de los márgenes. Y el mundo entero miró hacia el templo. Allí, el niño ya no era un niño. Era un umbral. La mujer, su madre. Su portal. Su guardiana. Se acostó por última vez a su lado. Sonreía, con la serenidad de quien ya no necesita entender. Él no lloró. No habló. Solo cerró los ojos. Y todo el mundo los cerró con él. En ese instante, cada ser humano sintió algo que nunca había sentido. Una frase sin palabras. Una idea que no se podía explicar, pero que era más real que cualquier verdad jamás escrita. Era como si todos compartieran el mismo suspiro, el mismo origen, la misma certeza. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y nunca más necesitaremos nombrarlo para saberlo. El cuaderno,
el que había escrito tantas confesiones, tantos pecados, tantas revelaciones, ardió sin fuego, no por destrucción, sino porque ya no tenía utilidad. Todo lo que debía saberse, ya vivía en nosotros. La tierra no explotó, el cielo no se rasgó, pero el mundo ya no hablaba, y sin embargo, comprendía más que nunca. Última escena. Un niño nuevo nace en un rincón desconocido del planeta. Abre los ojos, mira a su madre, y aunque no pronuncia palabra alguna, ella sonríe, porque entiende lo que su hijo aún no sabe decir. Yo soy la continuación.